Bueno, continuando. Entonces, vamos a hablar del hiperboloide de una hoja. Nos quedan básicamente dos superficies cuádricas. Hiperboloide de una hoja. Miren la forma que tiene esta ecuación. Si ustedes observan, esta ecuación se parece muchísimo a la elipsoide, ¿cierto? La del elipsoide que tenía las tres variables al cuadrado, todas las tres positivas e igualado a 1. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que lo único que cambia es el signo de una de las que vienen al cuadrado. Y eso es lo que define el hiperboloide de una hoja. Es decir, si tengo las tres variables al cuadrado, las tres positivas, igualados a 1 o a una constante que la puedo convertir en 1, eso es una elipsoide. Si tengo las tres variables al cuadrado, dos positivas, una negativa, igualado a 1, entonces eso es un hiperboloide de una hoja. Ojo que podríamos tener, por ejemplo, que las dos fueran inicialmente, la primera apariencia fueran las dos negativas, una positiva e igualado a otra constante. La idea es que yo voy a tratar de conseguir ese 1. Voy a conseguir ese 1 y cuando consiga ese 1 como constante, entonces eso me va a decir qué forma tiene. Y si al final tiene dos positivas, una negativa, un hiperboloide de una hoja. Y ese hiperboloide de una hoja, eh, básicamente, bueno, vamos a ver la forma que tiene, va a abrir a lo largo nuevamente, como ya deben esperarlo, a lo largo de la variable que tiene algo diferente. Es decir, este hiperboloide de una hoja va a abrir a lo largo del eje Z. Vamos a verlo ya. Es algo de este estilo. Este es un hiperboloide de una sola hoja. Y como ustedes pueden ver, abre a lo largo del eje Z. Abre a lo largo del eje Z. De la variable que básicamente es diferente. Vamos a mirarlo acá en el GeoGebra y sigamos modificando nuestra ecuación que teníamos por ahí. Bueno, vamos a poner esto igual a 1. Vamos a poner Z positivo. Lo de Y vamos a ponerlo positivo y lo de X vamos a ponerlo en negativo. ¿Bien? Acá vamos a ponerlo otra vez al cuadrado, negativo, y vamos a ponerlo de Y positivo. Dicho esto, acá tenemos más o menos nuestro hiperboloide de una sola hoja. Si lo observan, es más o menos la forma que tiene, no sé si alguna vez ustedes lo habrán visto, un juguete que estuvo rondando por algún tiempo que se llamaba Diablo. Básicamente, algunas personas que hacen actos circenses, pues manejan un instrumento, bueno, un aparato de este estilo con una cuerda, ¿no? Y lo ponen ahí a girar, lo botan al aire y eso hacen un montón de cosas. Tiene forma de un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Con algunas características bien especiales. Eh, Nuevamente, entonces, característica de la ecuación de un hiperboloide de una hoja, tres variables al cuadrado, dos positivas, una negativa y todo igualado a 1. Y tenemos la última variación de esto. Observen, ¿qué variación pueden observar acá? Entonces ahora no hay una variable que es negativa. ¿Cuántas son negativas? Dos. Entonces tenemos 3 al cuadrado. Las tres variables van al cuadrado, van igualadas a 1. Y tengo dos negativas y tengo una que es positiva. Y, y veamos entonces cómo es la forma de esto que está acá. Va a ser algo de este estilo. ¿Bien? Va a ser algo así. Es un hiperboloide de dos hojas. Entonces vamos a tener dos negativas, una positiva, las tres al cuadrado y ya está. Veamos acá en GeoGebra. Por ejemplo, teníamos lo de x positivo. Vamos a poner, perdón, la x negativa, vamos a ponerle de z negativo también. Y entonces observen cómo cambió esto. Vean, ahí está. Ahí podemos verlo. ¿Bien? Tenemos ahí un hiperboloide de dos hojas. Un hiperboloide de dos hojas. En algunos problemas puede ser que trabajemos con un hiperboloide de dos hojas y acá también vamos a hablar de los mantos, así como el del cono. Por ejemplo, acá, si abre a lo largo del eje Z, entonces vamos a hablar que será tal vez un solo manto y ya vamos a ver también cómo identificar cuando es de un solo manto. Bien. Hay algunas variaciones de las ecuaciones. eh, Estas variaciones, por ejemplo, miremos esta primera variación de la que nos habla. A ver, si ya vimos las variaciones, ¿qué pasa cuando tengo dos que son positivas, una que es negativa, todas al cuadrado igualado a 1? Esto es un hiperboloide de 2.
perdón, es un hiperboloide de una hoja. Lo único es que, claro, como yo les dije hace un momento, puede ser que yo ponga la variable negativa en z, será un hiperboloide de una hoja que abra a lo largo de z. Si pongo la variable negativa en y, entonces ahora abrirá a lo largo de y. Si la pongo en x, ahora abrirá a lo largo de x, etcétera. Lo mismo con todas las demás superficies. Es decir, por ejemplo, si tengo dos positivas y una lineal, ¿esto qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era esto? ¿Qué dijimos? Un Un paraboloide. paraboloide elíptico, Paraboloide. correcto. Un paraboloide elíptico. Y lo mismo, si yo entonces pongo que la variable lineal es z, es un paraboloide elíptico que abre a lo largo de z. Si pongo que la lineal ahora es y, paraboloide elíptico que abre a lo largo de y. O si pongo que la lineal es x, paraboloide elíptico a lo largo de x. Y básicamente así vamos a poder controlar esas variaciones en las ecuaciones y por lo tanto en la superficie. Pasa exactamente lo mismo con todas las demás. Lo que yo les digo, hay que tratar de reconocer, muchachos, lo que vienen siendo las formas de estas superficies, qué características tienen, ¿sí? Si las tres son cuadráticas positivas igualado a 1, elipsoide. Si ahora tengo las mismas tres cuadráticas e igualadas a 1, dos positivas, una negativa, ¿qué tenemos? Hiperboloide de una hoja. Si ahora no es una negativa, sino dos negativas, y sigo manteniendo igualado a 1, entonces, ¿qué es? Hiperboloide de dos hojas. Y ahí empiezo a hacer esas variaciones. Entonces, usted saque su propio resumen, mire a ver cómo puede identificar esas variables o esas variaciones como tal. Bien. Y pues vamos a la parte de los ejercicios. Vamos a la parte de los ejercicios y en la parte de los ejercicios me interesa que podamos reconocer algunas de estas superficies. Entonces, a ver, por ejemplo, miremos la número uno. La número uno, ¿ustedes qué dirían que es? Cilindro. Paraboloide Ah, elíptico. no. Sí, Paraboloide elíptico. Que abre a lo largo de Z. Correcto. exacto. El número 11, ¿qué es? Eso es hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de dos hojas que abre a lo largo de X, ¿cierto? A ver, veamos otro. Por ejemplo, el octavo. ¿El octavo qué es? Paraboloide hiperbólico. Pero el paraboloide hiperbólico, tenga en cuenta que las dos van positivas y la tercera es lineal. No. Sí. Ah, espere, ¿qué dijo? No, No, dijo profe, paraboloide hiperbólico. paraboloide. ¿Está bien? Sí. Sí, pensé que había dicho elíptico. Paraboloide hiperbólico, es correcto, es correcto. Paraboloide hiperbólico. Por ejemplo, el décimo, ¿qué es? Un punto. ¿No? El décimo, no es Ese, un punto. ese es un paraboloide elíptico, ¿no? Así los dos sean negativas. Es un paraboloide elíptico, entonces en este, Que ¿qué es abre lo que va hacia a pasar? abajo. Que abre hacia abajo. No abre hacia la parte positiva de Z, sino abre hacia la parte negativa de Z, correcto. Eh, Sí. a ver, miremos por ejemplo el número 18. ¿Qué es? Es una esfera que está descentrada, profe. Pero seguro que es esfera. Recuerde que para que sea esfera, el denominador en cada uno de ellos debería ser 1. ¿Un elipsoide? Es un elipsoide, correcto. Un elipsoide que no está centrado en el origen, ¿sí? Bueno, miremos, por ejemplo, ahora, si nosotros revisamos lo que aparece en el problema 19, eso sí es una esfera de radio 1, centro en el origen, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos del 21, Ese sí es un cilindro, ¿no? Toca aplicar logaritmo natural y despejar, ¿no? pero entonces ya estaría cambiando usted
la ecuación como tal. No, o sea, si le aplico logaritmo natural, lo que resulte no va a ser la gráfica de lo que tenía inicialmente. Realmente ahí no es un cilindro porque está con las tres variables, Bueno, sí. tiene las tres variables, entonces no es un cilindro, pero tampoco es ninguna de las superficies cuádricas que nosotros estudiamos. No todas las superficies que nos vamos a encontrar son de las que hemos visto. Obviamente vamos a encontrar cosas que van a tener formas distintas. Vamos a dibujar ese, por ejemplo, en GeoGebra. Vamos a ponerlo aquí en GeoGebra, vamos a ocultar acá nuestra ecuacióncita. Y vamos a poner, entonces, era y igual a e elevado a, y vamos a poner acá, X ¿cuál cuadrado era x cuadrado más y cuadrado? Más z más cuadrado. Z cuadrado. Y tenemos esto que está acá. Observen, ¿qué dibujó? Bueno, acá no entendió muy bien el exponente, no sé por qué. Vamos a ponerle con llavecitas a ver. Ahí está. Bueno, dibujó algo bien extraño. Dibujó como si fuera un paraboloide, pero es porque no está reconociendo tal vez el comando. No sé qué no está reconociendo esto de acá. A ver, espera un momento. Pues lo puedo escribir simplemente así, a ver si lo reconoce. A ver si reconoce esto. E elevado a la x al cuadrado y vamos a ponerlo así. Sí, este sí lo reconoce, entonces voy a ponerle acá multiplicado por e elevado a la z al cuadrado. Así. Bueno, no lo define, no sé por qué no lo define. Tal vez no entiende lo que quiere dibujar. Pero bueno, lo importante es que no es ninguna de las superficies que hemos visto allí, ¿no? No es una superficie cuádrica. Esto tiene que ver un poco más con otro tipo de preguntas. Tiene que ver un poco más con otro tipo de preguntas, pero lo que quería que vieran era si se podía identificar el tipo de superficie. Entonces observe que una vez que uno tiene más o menos claro qué variaciones hace sobre la ecuación inicial para poder obtener estas superficies, entonces se vuelve mucho más sencillo cuando nosotros vamos a querer resolver problemas con estas superficies. Es decir, si más adelante, y se los aseguro, más adelante vamos a encontrar problemas con esto, y vamos a necesitar tener muy claro cuándo vamos a tener, por ejemplo, un cono, cuándo vamos a tener, por ejemplo, un paraboloide, un hiperboloide. ¿Cómo sería entonces la ecuación de un cono de un manto? Bueno, eso sí que lo podemos dibujar acá. Vamos a ir acá entonces a GeoGebra. Y entonces, ¿qué tenía de particular el cono de un manto? Bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo a lo largo de Z. Entonces, bueno, acá, aquí esto no sé. Y vamos a Profe, poner, una pregunta. sí señor. Y si tuviera las tres variables multiplicadas e igualadas a algún número, es decir, la ecuación x por y por z igual a, no sé, un número cualquiera, 5 por ejemplo, Eso tampoco va a ser, eso no va a ser quiere... ni un cilindro y tampoco va a ser, si quiere ahorita la dibujamos y hablamos un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, miren esta. Gracias. Si nosotros hacemos z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es un cono. Esto es un cono de un solo manto. ¿Bien? Esto es lo que yo les decía que cambiaba cuando uno consideraba un cono de un manto, de dos mantos. Básicamente lo que cambia es la raíz. Y bueno, acá por acá van a aparecer algunas constantes, ¿no? Van a aparecer algunas constantes. Si yo, por ejemplo, le pongo menos la raíz, entonces va a aparecer también el cono de un manto, pero el manto que está en la parte de abajo. Ahí lo podemos observar en la gráfica de GeoGebra. Eso es lo que va a pasar cuando quiero un cono de un solo manto. Si yo quiero de ambos mantos, pues entonces simplemente elevo al cuadrado a ambos lados y por ejemplo me quedaría la ecuación x al cuadrado igual a, perdón, z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado.
También podemos considerar el hiperboloide de una hoja de un solo manto. ¿Qué característica tiene el hiperboloide de una hoja con un solo manto? O bueno, ¿qué característica tiene el hiperboloide de una sola hoja? Que tenemos las tres variables al cuadrado, ¿cierto? Que tenemos igualado a 1 y una de las variables es ¿cómo? Negativa. Negativa. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a hacer esto mentalmente. Vamos a suponer que z, tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Vamos a pasar al otro lado de la igualdad del menos z cuadrado y el 1 lo voy a pasar a restar. Es decir, que me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a z cuadrado, ¿correcto? Voy a dibujar eso de momento. Sí. O sea, me quedaría z al cuadrado igual a x al cuadrado menos y cuadrado, perdón, más y cuadrado. Joder, se la puse mal. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, como dijimos, z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. ¿Sí? Observen qué es lo que hace ese menos 1. Quiero que miren acá simplemente la variación que hace este menos 1. Voy a quitarle el menos 1, ¿vale? Le quito el menos 1 y ¿en qué se convirtió? En un cono, ¿cierto? En un cono. Y ahora le voy a agregar el menos 1 y ¿en qué se convirtió? Miren la variación. En un hiperboloide de un solo manto. Entonces, uno tal vez pensaría, no, si tengo una superficie y yo simplemente a toda la ecuación le resto 1, tal vez eso lo que va a hacer es que va a desplazar la superficie 1 hacia abajo, ¿cierto? Podría pensar eso, pero no funciona así. Aquí lo estamos viendo, no funciona así. En algunas superficies es posible que sí, pero en general no funciona así. Entonces, bueno, tengo acá un hiperboloide de un solo manto. Si quisiera un hiperboloide de dos mantos, ¿sí? De dos hojas, entonces necesitaría que ambas fueran como, que tuviéramos dos positivas, perdón, dos negativas y una positiva, ¿cierto? Entonces le voy a dejar acá el menos 1 al otro lado, que es lo que correspondería, y observen, se convierte, si le resto 1 al otro lado, se convierte en uno que es de ¿cuántos mantos? ¿O de cuántas hojas? De dos hojas. Ya no es un hiperboloide de una hoja, sino es uno de dos hojas. Entonces las constantes allí donde yo las ponga, es una cosa que es muy sensible. Y entonces listo, ya tengo acá uno de dos hojas. ¿Qué pasa si yo quiero solamente una de esas dos hojas? Entonces, por ejemplo, acá puedo despejar z. Puedo despejar z. Y despejando z de esta ecuación que vemos aquí, voy a seleccionarla un momento. La ecuación ¿cómo es? Es z cuadrado menos 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Si yo despejo z, ¿cómo queda eso? Queda x cuadrado más y cuadrado más 1, todo en raíz, ¿correcto? Es decir, queda básicamente la misma de arriba, pero ahora acá dentro de la raíz le voy a sumar 1. Y la voy a mostrar. Voy a quitarle también la parte negativa. O sea, le voy a poner la raíz, la parte positiva de la raíz, y miren lo que está pasando. La voy a seleccionar y deseleccionar para que ustedes lo puedan ver. Este es el hiperboloide de dos hojas. Ahí está. Y ahora voy a agregar un hiperboloide de una sola hoja. Observen. Ahí se va a ver. ¿Sí ven la diferencia? ¿Lo alcanzan a percibir en sus pantallas? Sí. Sí. Listo. Voy a ocultar el hiperboloide de dos hojas y me voy a quedar solamente con esa hoja que me quedó allí. Así yo puedo hacer, por ejemplo, voy a tomar una hoja de un hiperboloide de dos hojas. Básicamente voy a despejar esa variable que está al cuadrado, que es de signo positivo, ¿vale? Despejo esa variable. Y si quiero la hoja de arriba, entonces tomo la raíz positiva. Si quiero la hoja de abajo, tomo la raíz negativa. Y con eso puedo considerar una hoja de un hiperboloide de dos hojas. De esa manera también puedo considerar un manto de un cono que es de dos mantos. Considero solamente un manto. Puedo tomar solamente esa información. Claro, en algunos momentos
nosotros vamos a necesitar, qué sé yo, interceptar algunas cosas. Supongo que tengo acá un manto de un hiperboloide de 2 hojas y ahora yo voy a interceptar esto con una esfera. Vamos a poner acá x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y vamos a ponerle igual a 25. Y ahí tendríamos una esfera. ¿Ven? Bueno, yo acá en algún momento le cambié, le moví un poquito la escala, entonces por eso la esfera tal vez no se ve, pero también pueden ustedes identificar que la escala no está, o sea, no es homogénea, ¿no? Acá, bueno, vamos a cambiarle un poquito la escala para que sea más como la esfera. Acá se ve tal vez un poco mejor. Entonces ahí, no sé, más tarde las personas que ya han visto el curso podrán dar fe que es así. Podemos poner problemas, qué sé yo. Quiero ahora el volumen del sólido que está acotado entre el hiperboloide de un solo manto y la esfera. Entonces quiero lo que está por dentro de la esfera y lo que está también por dentro de ese manto de un hiperboloide de 2 mantos. Solamente quiero ese manto y quiero, por ejemplo, el volumen. Para poder responder esas preguntas tenemos que tener muy claro qué tipo de superficies estamos trabajando. Por eso esta parte es bastante importante, muchachos. Consejo, usted trate en casa de hacer estas superficies, de identificarlas, así como hicimos hace un momento. Vea usted la ecuación y a partir de la ecuación analícela un momento y diga, bueno, esto es tal superficie. Abre a lo largo de tal eje y se hace la idea. Si usted puede hacerse la idea, puede imaginarse cómo es la superficie cuando la va a querer graficar, es muchísimo más fácil. Sobre todo cuando tengamos el paraboloide hiperbólico, es decir, la silla de montar. Cuando tengamos la silla de montar, va a ser muchísimo mejor poder imaginarla, cómo va a ser, antes de ponernos a graficarla. ¿Bien? No sé si tengan preguntas con respecto a esto. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando usted tiene un hiperboloide de una sola hoja, como bueno, un solo manto, como estaba mostrando, ¿no es como lo mismo que tener un paraboloide elíptico? No, no, y la diferencia básicamente radica en lo siguiente. Es como querer comparar, voy a poner acá vista, creo que esta vista de 2D aparece aquí. Voy a poner esto por acá un momento. Voy a cerrar lo de 3D, ¿vale? Voy a cerrar lo de 3D y bueno, vamos a ocultar esto. Es como cuando uno quiere comparar la gráfica de una parábola con la gráfica de una hipérbola. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a poner x igual a y cuadrado, ¿sí? A y cuadrado. Y acá tenemos una parábola, ¿bien? Y ahora vamos a poner x cuadrado menos y cuadrado, voy a poner menos y cuadrado, igual a 1. Y acá tengo básicamente tengo ¿qué? Una hipérbola. Voy a poner esta hipérbola en otro color para poderla distinguir. Dame un momento. Si la podemos distinguir, bueno, vamos a ponerla en rojo. Yo creo que el rojo se alcanza a ver bastante bien ahí y la vamos a aumentar de tamaño. Entonces uno pregunta, lo que está en rojo, no sé si lo ven en rojo, rosado, naranja, dependiendo de cómo esté llegando la imagen. Esa gráfica, uno puede pensar, una sola de esas ramas, una rama de esa hipérbola, ¿será que no es una parábola? ¿Será que no es una parábola con ciertas características? Es decir, uno acá puede poner todo esto y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle más 1 acá. Y observen, ya dice que considera el vértice de la parábola con esto que está acá. Ahora, a ver, qué sé yo, voy a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, acá le voy a poner 0,5. Bueno, no sé si acá lo lee con 0, con punto. Vamos a ver, no, parece que es con punto. Le voy a poner aquí como coeficiente al y, le voy a poner 0.5. 0.5 le voy a poner. Y observe, hice que se anchara un poquito más, ¿no? Que se hiciera un poquito más ancha y ahora se parece más. Observen, les dejé compartir la pantalla, ya les comparto.
Eh, observen acá, en esta parte, se parece un poquitito más, ¿no? Un poco más se parece la ecuación de la parábola con la ecuación de la hipérbola. Y bueno, uno se pregunta, bueno, tal vez puedo multiplicarle por algo que no es el 0.5 que pusimos aquí. Entonces vamos a ponerle algo que sea más pequeño, vamos a ponerle 0.3. Y observe, tal vez se parece más, pero entonces si hacemos un zoom, observe que ahora ya se perdió eso que se aproximaba. De hecho, uno puede hacer tantas modificaciones como quiera, pero nunca va a poder asemejar por mucho tiempo la gráfica de una hipérbola con una parábola. Lo mismo pasa con el hiperboloide y el paraboloide. El paraboloide básicamente piense usted que usted tiene una parábola y es un sólido de revolución, haciendo que la parábola gire alrededor de un eje, ¿sí? Y el hiperboloide, entonces, ¿qué va a hacer? Piense usted esta hipérbola que tenemos en rojo. Piense que esta hipérbola yo la voy a poner a girar alrededor de ¿quién? La voy a poner a girar alrededor del eje Y. Si la pongo a girar alrededor del eje Y, ¿qué obtengo? Un hiperboloide de una hoja, ¿correcto? Ahora, si la pongo a girar esta gráfica en rojo, la de la hipérbola, la pongo a girar alrededor del eje X, ¿qué me queda? Un hiperboloide de dos hojas. Y uno pensaría, de pronto, una de esas hojas realmente es un paraboloide, y la respuesta es no. La respuesta es no, porque lo que le digo, la pregunta básicamente es como preguntarnos, ¿será que una rama de una hipérbola de hecho es una parábola? Y la respuesta es no. ¿Bien? Listo, Bueno, profe, gracias. alguien hacía una pregunta, vamos a ver aquí la parte 3D, voy a quitar esto. Alguien hacía una pregunta de qué pasa cuando tengo, por ejemplo, el producto de tres variables. Vamos a poner aquí x, y, z igualado a una constante, antes de que se me olvide esa pregunta. Y bueno, algo que podemos ver es que no está, no sé, no nos está graficando todo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el producto de tres variables igual a una constante? Básicamente eso, ¿en qué se convierte? Por ejemplo, pensemos en el conjunto solución de esa ecuación. Sí. Por ejemplo, si x y y valen 1, ¿cuánto vale z? Z valdría 5, ¿cierto? Si x y y vale 1, z valdría 5. Si z y y valen 1, x valdría 5 y así sucesivamente. Es decir, tendría al menos 3 puntos. Pero de hecho, el problema es que tengo un montón de puntos. Tengo un montón de puntos que satisfacen esa misma ecuación. Bueno, vamos a ponerle uno por aquí, a ver. Y observen que de hecho no me dibuja nada. En GeoGebra hay algunas cosas que no las dibuja. Para estos casos, yo les recomiendo que podamos utilizar, por ejemplo, lo que viene siendo... Vamos a utilizar Wolfram. No sé si alguna vez lo han utilizado, Wolfram Alpha. Y en Wolfram Alpha uno puede poner también ecuaciones y puede ayudarle a resolver algunas preguntas. En Wolfram Alpha, entonces vamos a ingresar la siguiente ecuación a ver qué nos dice Wolfram, qué es eso. Lo que pasa es que en GeoGebra él trata de dibujar atendiendo a algunos parámetros, es decir, él reconoce algunas superficies y él trata de reconociendo esas superficies, graficar. ¿Bien? Vamos a ver GeoGebra. Acá GeoGebra no lo dibuja, pero observen que Wolfram Alpha sí. Wolfram Alpha sí lo dibuja, lo que pasa es que acá no puede interactuar con lo que viene siendo la superficie, pero si ustedes observan, básicamente vienen siendo como unas especies de hojas dobladas así hacia los octantes. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, -5, a ver cómo cambia. Y vean cómo cambia. Bueno, ahí está la gráfica. ¿Sí lo observan? O sea, básicamente son hojitas que aparecen hacia todas las vistas, pero no en todos los octantes, solamente aparecen 4 octantes. Y aparecen cosas de ese estilo. Claro, esta superficie no la reconoce GeoGebra, no está dentro de su catálogo. GeoGebra la ve y dice, no, yo no sé qué es esto. Y GeoGebra, como les digo, no es que grafique como tal punto a punto, no lo hace de manera automática o de manera aproximada, como si lo está haciendo acá el Wolfram Alpha. Entonces hay algunas superficies que tal vez en
En GeoGebra no se pueden dibujar, pero acá sí que se pueden. A ver, vamos, yo recuerdo otra que no pudimos dibujar, que era y igual a e elevado a la, bueno, vamos a usar acá paréntesis, yo esperaría que el paréntesis funcione, x al cuadrado más z cuadrado, si no estoy mal. Vamos a ver si me la entiende así. Sí, así me la entiende bien. Y pues vamos a ver si la dibuja. Que bueno, como pueden ver acá también en Wolfram, no siempre la dibuja. Hay superficies que a veces tienen mucha información y se complica incluso computacionalmente hacer las gráficas de estas superficies. Bien, entonces, esto para que no nos hagamos tampoco mucho lío cuando a veces encontremos que en los programas no se pueden dibujar estas superficies. Puede ser que otro programa, por ejemplo en MATLAB, tiene mucho tiene más potencia y puede ser que MATLAB sí que lo dibuje. Si tienen acceso a MATLAB y saben utilizar MATLAB, pueden dibujarlo en MATLAB y ahí puede que tengamos mejores resultados, o al menos tengamos resultados, ¿no? Bueno, muchachos, eso sería lo que íbamos a hacer con respecto a la clase de hoy. Voy a detener aquí la grabación.